Edu es un chico de Cádiz que desde el principio, ¿no? Desde cursando la educación secundaria, ya tenía claro que quería dedicarme a la ciencia del deporte. Me fui a estudiar allí a la Universidad Pablo de Olavide, el grado precisamente de Ciencias del Deporte, y tuve la suerte de que justo al acabar, vaya, prácticamente ni habiendo acabado el grado de Ciencias del Deporte, ya me pude incorporar al final a trabajar en el Cádiz dentro del área de metodología y del área de rendimiento que le llamamos. Y bueno, ya llevo prácticamente 2 años en el club. Mi experiencia profesional pues me está haciendo enriquecerme evidentemente y aparte pues todas mis experiencias académicas siguiendo con las formaciones de posgrado y mi propio camino autodidacta también me hacen seguir creciendo como profesional y nada, ese es un poco Edu. La educación estructurada, por así decirlo, ¿no? Evidentemente el grado es fundamental y de hecho es que lo necesitas para ejercer. La educación de posgrado, los másteres, etcétera, son claves, son muy importantes. Si quieres hacer un doctorado necesitas un máster oficial para que tengas ese acceso a potenciales programas de doctorado, pero para mí, sinceramente, lo que puede diferenciar a un profesional que intente escalar un poquito más alto en la pirámide de un entorno tan competitivo como es el fútbol o profesionales que he visto que han escalado menos, ¿no? Mirando ejemplos que se me ocurren o referencias que he tenido yo, es precisamente esa formación autodidacta que te digo, ¿no? Que ya va, pues, desde diferentes cursos, congresos, asistir a todas las charlas posibles, aunque a lo mejor al principio tengas la sensación como el síndrome del impostor, ¿no? No me entero de nada. Pues bueno, quizás ese no me entero de nada, esa incomodidad, esa incertidumbre, como en muchos aspectos de la vida, es precisamente lo que te hace crecer y lo que te hace, pues, aumentar un poco, pues tus recursos y tus competencias como profesional. Entonces, yo creo que para el desarrollo profesional es crítica esa parte de tratar de escoger un tema o varios temas que te gusten y en los que te gustaría profundizar y a partir de ahí, pues, buscar mucha bibliografía, intentar coger gente que sepa más que tú, expertos o mentores, llamémoslo por así decirlo, y que te guíen un poco en tu camino a nivel de eso, experiencias formativas, cursos, congresos que te puedan ayudar, libros apuñados, que para mí es el recurso realmente más enriquecedor para nosotros como profesionales, que quizás a la gran mayoría de la gente o al grueso de la población que se dedica un poco a este entorno o a otros en general, no sea el que más atractivo le parece, pero para mí sin duda es el medio más enriquecedor, las lecturas, los libros y la bibliografía. Y, y nada, y a partir de ahí es una bola de nieve al final. Pues si te quieres formar en X temática, pues empezarás por ciertos libros, ciertos papers, cierta literatura y irás enganchando, enganchando, enganchando y ya te empezarás a sentir cómodo en cierto dominio, en un cierto ámbito, hasta que realmente sigas profundizando más, vuelvas a entrar en una fase de síndrome del impostor, de incomodidad y eso te haga pues tener más hambre de saber, más hambre de saber. Entonces, para mí ese camino es un poco, te estoy hablando de una cosa muy general, no muy filosófica, pero ese camino es imprescindible para mí por lo que yo he visto de mis referencias, mis mentores, en cuanto a la necesidad de vivir ese tipo de experiencias para poder progresar en un mundo que es tan competitivo, ¿no? Como ideas principales, ¿no? Hablando un poco del principio de Pareto, ¿no? Ese 20% de las cosas que te dan el 80% de los resultados. Bueno, pues un par de tips que yo creo que siguiendo esas perspectivas de las pedagogías no lineales te garantizarían o te harían estar más cerca de una magnitud de resultados mayor, ¿no? Yo sobre todo creo que es clave aplicar dos principios de la pedagogía no lineal, ¿no? Hay algunos más, cuatro o cinco, depende del texto de consultas, pero suelen ser comunes cuatro o cinco principios prácticos. Los dos que suelen ser más importantes o que yo creo que en la literatura demuestran resultados de forma más consistente es, en primer lugar, promover la variabilidad funcional, es decir, alejarnos de tratar de enseñar un modelo ideal que rigidice las conductas del jugador y acercarlo a exponerlo a entornos variables que provoque que desestabilice sus soluciones habituales y tenga que explorar un abanico y un repertorio de soluciones más ancho y esto le haga más adaptable. Tengo 10 respuestas, soy más adaptable que si tengo una. Si me enseñan de forma rígida a través de modelos ideales, instrucciones para reproducir modelos ideales, tengo una solución, soy más rígido. Si mi proceso de entrenamiento está un poco más cerca de dinámicas de resolución de problemas donde se pueden resolver de forma variable y además esos entornos promueven esa desestabilización de mis soluciones habituales para aumentar mi paisaje de comportamiento y hacerlo más rico, pues eso me va a hacer más adaptable, ¿no? Entonces, a través
Concretamente, pues, por ejemplo, introduciendo variantes, intentando no repetir siempre la misma serie o cambiar el tipo de serie a medida que voy progresando dentro de la sesión, qué tipo de matices introduzco, nuevos constraints en las tareas que manipulen el entorno y fuercen mi capacidad de autoorganización, aumentando pues, las cotas de funcionalidad, en ese caso del sistema equipo, ¿no? Eh, creo que va sobre todo por ahí. Creo que en la dimensión más de la coordinación interpersonal, más de la táctica, sí que puede ir, por ejemplo, en enfrentarte a estructuras diferentes, en cambiar espacio, en limitar espacio, y que eso haga que el equipo esté constantemente explorando y estabilizando nuevas soluciones, aumentando su potencial de diversidad, ¿no? Y esta riqueza de comportamiento. Y en la dimensión un poco más relacionada con la coordinación intrapersonal, más técnica, pues a lo mejor podemos profundizar un poco más en corrientes como el aprendizaje diferencial, donde utiliza mucho manipulación de materiales, ¿no? Manipulación de balones más grandes, balones más pequeños, balones de fútbol sala, oclusión visual, que al final también te hacen organizarte de diferentes maneras en cuanto a la técnica, digamos, la coordinación intrapersonal me refiero a la técnica, y la interpersonal pues un poco más a un componente táctico. Y se ve precisamente en todos los ámbitos de estudio realmente que esta variabilidad promueve mucho el aprendizaje, ¿no? No solo se ve desde los estudios de sistemas complejos, es algo común que también se ha visto y se ha cerciorado de forma repetida en corrientes de aprendizaje motor, también relacionadas con la psicología cognitivista, como la teoría de los esquemas de Smith con sus programas motores generales, también sea desde el ámbito de la neurofisiología, por ejemplo, Wolfgang Schönhorn, que es el creador de esta corriente de aprendizaje diferencial, que yo digo que la ve un poco más aplicada a todo lo que es el entrenamiento de la coordinación intrapersonal, más la técnica. Tiene un estudio precisamente analizando desde una perspectiva un poquito más neurofisiológica con electroencefalografía qué ocurre al introducir variabilidad en los materiales, como hablábamos previamente, y se ve en ese tipo de estudio que las ondas alfa y zeta que están mucho más relacionadas con un aprendizaje efectivo, pues se expresan con mayor magnitud cuando introduces variabilidad, ¿no? En aprendizaje motor en sala también se ve, desde la perspectiva neurofisiológica también con estudios, por ejemplo, como los de Jensen y Nielsen, donde ven ese tracto corticoespinal cómo se activa más cuando introduces variantes. Bueno, en la parte práctica yo sobre todo creo que es eso, si nos centramos más en el componente táctico, enfrentarme a diferentes estructuras, utilizar yo, intentar desplegar diferentes estructuras en los momentos del juego, utilizar diferentes espacios, anchos, largos, restringiendo diferentes zonas y sobre todo pues intentar ver los patrones habituales del equipo y constreñir un poco las tareas tratando de desestabilizar esos patrones concretos, ¿no? Esa dinámica intrínseca que le llamamos un poco el lenguaje del sistema. ¿Para qué? Para que se vea forzado a buscar nuevas soluciones, porque si no el sistema siempre tiende a la estabilidad y si yo no desestabilizo o no manipulo el entorno para desestabilizar el patrón habitual, no voy a salir del patrón habitual. Si no salgo del patrón habitual, no voy a enriquecer todo el paisaje de comportamientos, ¿no? Entonces, pues desde ese punto de vista, creo que promover la variabilidad a través de ese tipo de variantes es fundamental. También que las tareas tengan reto, ¿no? Porque si la tarea es muy fácil, imagínate, haces un 6 contra 3, ¿no? Y el nivel de habilidad de tu equipo hace que se resuelva muy fácilmente. Pues los patrones con los que se va a resolver siempre son también los mismos. Si esa tarea es un 6 contra 6, me lo invento con el objetivo que tú quieras, ¿vale? Como para que dé el ejemplo de lo del reto. El propio hecho de que haya un reto va a hacer que la tarea implícitamente sea variable y se intente resolver de forma diferente, porque el reto, esa dificultad, promueve que no siempre se pueda cumplir el objetivo de la misma manera. Entonces, que las tareas tengan un grado de reto óptimo, que esto se puede ver a ojo, ¿no? Chris Button habla de eso también, de la capacidad del ojo clínico realmente para poder detectar ese reto. Si de cada 10 secuencias resuelves bien las 10, el reto de la tarea es subóptimo en este caso, que a veces también nos puede interesar en algunos momentos del microciclo, pero desde luego que no es lo mejor para explotar o elevar un poco las magnitudes y las cotas de aprendizaje que el jugador saca. Eso son uno de los dos principios. Después creo que es fundamental también que el diseño de las tareas sea representativo en la medida de lo posible, ¿no? Porque el jugador actúa en base a unas fuentes de información y el aprendizaje perceptivo del jugador es específico a esas informaciones, a esas affordan. Entonces, si yo en una tarea más técnica, por ejemplo, el regate, ¿no? En uno contra uno, yo regateo en función de lo que percibo del oponente y las claves biomecánicas que los jugadores pues cogen de caderas, de hombros, sobre todo más de la zona del core, que le dan información de qué espacio cierra el oponente y qué espacio puedo explotar yo.
Eso no se aprende en ningún caso cuando regateas picas o conos. O sea, el aprendizaje perceptivo lo estás anulando totalmente, porque tu capacidad de detectar esa información es específica a cuánto te expongas a esa información. No hay un principio de generalización ahí. Y, por ejemplo, tiene un estudio de Coutinho también haciéndolo con el pase, donde hace diferentes situaciones con diferentes grados de representatividad. Creo que este ejemplo es bastante clarificado. Situación con baja representatividad, una rueda de pase, ¿no? Repite el gesto mil veces, pero un gesto con muy poca variabilidad y donde realmente no ha habido algo en el entorno que te haya dicho aquí entra un pase y tú hayas dado tu pase ajustando el tempo del pase, la distancia, la velocidad, según lo que has detectado el cambio de esas informaciones. También hace juegos de posesión y unos juegos de posición y al final ve que los que más mejoran el pase pues son los que entrenan en entornos más representativos. Y eso se hace con test que son representativos, o sea, midiéndolo en partido, pero también se comprueba con test que no son representativos, como el test de Lowbrook, por ejemplo, que es el típico de pasar a los bancos con los colores. Si incluso en pruebas que no son representativas mejora más el jugador que entrena en entornos representativos, más específico, digamos, aunque no es tal cual lo mismo, yo creo que es evidente que es muy importante respetar este principio del Representative Learning Design para garantizar la transferencia de las situaciones de entrenamiento a la competición, como digo. Perfecto, Edu. ¿Se me escucha mejor aquí? Sí, ¿Me ha escuchado mejor? Vale, vale. Sí, sí. Por mantenerme aquí, porque el tema del wifi. Vale. Eh, bueno, se habla de que se ha perdido ese jugador regateador, ese jugador creativo. ¿Qué consejos nos darías para, relacionado con el tema de antes, para fomentar la creatividad del jugador en el entrenamiento? ¿Qué tips nos darías prácticos para nuestras sesiones, para desarrollar estos jugadores más creativos? buah, Xavi, este tema me encanta, la verdad. Me encanta. Creo que hay mucho en la literatura. Hay una cosa, sobre todo cuando analizan, ¿no? Que han hecho jugadores muy creativos y que han hecho jugadores poco creativos, ya en su edad adulta, que han hecho durante su etapa de desarrollo, su etapa de niño. Y lo que se ve que es el ítem que más diferencia a los más creativos de los menos creativos es precisamente el tiempo de juego libre, ¿no? Y realmente eso es algo que es difícil porque en la calle se ha perdido, pero lo que proponen ese tipo de autores, que quien quiera profundizar más, pues puede mirar a Roca, a Ford y ese tipo de autores que hablan precisamente de ese juego libre, es hacer juego deliberado. Es decir, el juego por definición tiene que ser espontáneo, tiene que salir de los niños y ser libre. Entonces le llaman juego deliberado a ese juego un poco más estructurado, donde el entrenador propone dinámicas jugadas y ya deja un poco que se realicen ese tipo de dinámicas, ¿no? Eh, entonces, hay diferentes componentes que yo creo que es clave respetar. Primero ese, ¿no? El tema de garantizar que durante la semana se respeta un tiempo para el juego libre en entornos tanto específicos de fútbol, ¿no? Como no específicos. En este caso hablamos del multideporte. Nosotros, por ejemplo, fomentamos de hecho, realizamos sesiones de multideporte donde los chicos o hacen baloncesto o hacen balonmano, ¿no? Y lo que intentamos conseguir con esto, bueno, tiene varios objetivos, tanto desde el prisma condicional como el técnico-táctico, pero también se ve que precisamente esa diversificación y ese multideporte promueve el desarrollo de la creatividad en los jugadores. Y bajo realmente principios tácticos muy parecidos, porque estos deportes, balonmano, baloncesto y fútbol, siguen siendo deportes que se juegan en un campo orientado longitudinalmente, que también en este campo longitudinal tienen limitaciones, ¿no? En el balonmano el área, en el baloncesto la zona, en el fútbol el fuera de juego, y entonces pues se ve que esa transferencia táctica existe y que el hecho de aprender dentro de diferentes deportes a comportarte para resolver problemas similares te puede hacer más creativo. Después, otro aspecto es el de las instrucciones, realmente. Las instrucciones, cuando son muy explícitas, si pasa X, haz Y. Si te presiona el delantero de esta manera, pásale al lateral de esta otra. Promueven o provocan un efecto que se llama la reducción del ancho de atención o la ceguera por inatención, ¿vale? Que también le dicen otros autores. Vale, tú imagínate, el ancho de atención es el campo de estímulos que tú puedes atender simultáneamente. Cuanto más amplio es ese ancho de atención, más creativos o más diversos normalmente pueden ser los jugadores. Las instrucciones que provocan que se cierre ese ancho de atención y el jugador solo sea capaz de percibir el estímulo
que le ha sido instruido previamente y no tenga esa capacidad de percibir informaciones diversas para también comportarse de forma diversa. Y este año pasado, precisamente, hicimos un estudio donde realizamos muchas situaciones jugadas, ¿no? Y dividimos en dos grupos. Cuando recibías instrucciones, o sea, un grupo recibía instrucciones y después realizaba la misma situación jugada sin recibir instrucciones acerca de sus comportamientos y medimos la diversidad de los comportamientos. Y al final tuvimos ese resultado. Cuando recibían instrucciones los jugadores en una situación súper abierta, que eran 9 contra 9, con un partido 9 contra 9 a medio campo, la rigidez de esto expresando esos comportamientos, pues era mucho mayor, ¿no? Entonces, por ahí hemos visto un poco diversificación, multideporte, juego libre, instrucciones. Otra cosa que creo que es fundamental es el tema de la paradoja de la creatividad, ¿no? A veces pensamos, y esto se sigue escuchando a día de hoy, pero vamos, en todos sitios, que la creatividad se relaciona con la libertad. Cuando sí, a lo mejor le preguntas a alguien, oye, ¿qué puedo hacer para que mis jugadores sean más creativos? Y te puede decir, bueno, pues déjales libertad total en cualquier contexto. ¿Qué pasa con la libertad total? Que al final volvemos a lo mismo. El jugador soluciona las cosas de la forma habitual, con los comportamientos que él ya tiene adquirido. Entonces, la paradoja de la creatividad es que precisamente la creatividad en ya tareas más estructuradas se desarrolla cuando tú suprimes esas soluciones habituales, que es cuando yo estaba hablando antes de esos constraints, ¿no? Para desestabilizar lo habitual. Y Carlota precisamente pues, habla mucho de esa paradoja y también tenemos un estudio ahí, pero bueno, no lo hemos terminado de tratar de publicar todavía, donde hacemos eso, ¿no? Y cogíamos un equipo de 6 jugadores, y imagínate, para intentar que expresen comportamientos más creativos o regates más creativos, ¿no? Tú lo enfrentas contra 3, contra 4, contra 5, contra 6, contra 7, contra 8 y contra 9, a un equipo de 6. ¿Cuándo van a ser más creativos? Cuando sea el 6 contra 3 o el 6 contra 2 o el 6 contra 4, que es una situación más libre, más fácil. No, ahí lo van a resolver a través de soluciones más habituales como es el pase. En el 6 contra 7 y 6 contra 8, cuando veían limitadas esas soluciones habituales de crear ventaja, o sea, a través del pase y nada más que le quedaba, pues, o regatear otro tipo de soluciones, es cuando se empezó a expresar en mayor medida esos comportamientos, ¿sabes? Y bueno, yo creo que eso es lo principal. Después hay más cosas en el tipo de instrucción que da, si es una instrucción más orientada a evitar, por ejemplo. No es lo mismo decirle a un jugador, imagínate, ¿no? Un ejemplo, creo que clarificado también. Tiene 10 balones. No es lo mismo decirle tienes que meter 7 de 10 a decirle tienes que fallar menos de 3. Son cosas diferentes. Una está más orientada a promover, otra está más orientado a evitar. Todas las instrucciones que tienen ese signo positivo, más relacionado con el promover, intentando que sea lo más implícita posible, pues parece que favorecen un poco más el desarrollo de la creatividad. Bueno, hay diferentes pautas, ¿no? Pero yo también creo que el tema del aprendizaje diferencial, Sara Santos ha hecho mucho eso relacionado con la creatividad. Y vamos a lo mismo, ¿no? Utilizar la variabilidad para aumentar el repertorio de comportamiento. Eso al final es una de las claves del aprendizaje diferencial. Pues vamos a lo mismo, intentar hacer que el repertorio de conducta de los jugadores sea mucho más rico posible a través de ese tipo de principios. Pues Xavi, la propuesta del Ajax la he visto, me parece brutal. Creo que eso lo enmarcaría yo dentro de lo que son constraint tareas, pero al final es cierto que realmente vamos, en el 90% no, en el 100% del tiempo de nuestra práctica estructurada, ¿no? En el día a día en los entrenamientos utilizamos misma superficie. Mucha gente utiliza el mismo espacio, nosotros intentamos eso sí variarlo mucho, crear diferentes tipos de formas, ¿no? La hexagonal, por ejemplo, se lleva ahora mucho, porque bueno, la ha hecho Tuchel y la gente lo ve en redes sociales, pero bueno, en cada tipo de forma realmente tú te puedes hacer una idea, incluso observando de qué limita eso y qué florece a partir de ese tipo de limitaciones. Pero creo que esas ideas de que precisamente utiliza el Ajax, de crear ese tipo de entornos con superficies variadas, donde hay paredes, donde no hay paredes, donde ataco diferentes porterías. Si eres un club profesional y tienes recursos para replicar eso, yo creo que es ideal porque le das una riqueza de experimentar diferentes entornos que no van a tener otra manera, pero si no tienes ese tipo de recursos y al final no te va a quedar otra que entrenar en un campo de césped con tus conos y tus balones y tus petos y poco más, pues al final realmente puedes hacer
entre comillas, lo mismo o algo parecido. ¿Cuáles son las fuentes de variabilidad de ese tipo de entornos que ellos crean? Aparte de la que es evidente, ¿no? El cambio de superficie. Utilizan cemento y en las otras, pues evidentemente en la práctica convencional, pues tiene el césped, ¿no? Vale, pero el resto es cambios de forma. También, evidentemente, los elementos de incluir paredes, pero cambios de forma y cambios en los tipos de metas. Ahí no todas las metas son metas convencionales, usa mini porterías, porterías más grandes, puedes meter en las dos porterías, hace muchos juegos con acciones técnicas como los regates. Pues yo creo que ese tipo de cosas, el que tenga menos recursos para poder reproducir ese tipo de instalaciones como tiene el Ajax, tanto en la parte metodológica como en la parte condicional, realmente es lo ideal. Ya te digo, explotar, creo que debe ser la idea clave, como en el desarrollo de la creatividad, ¿no? Explotar el aprendizaje diferencial, repetición sin repetición, variación máxima, individualidad, los tres principios clave. Eso es lo que hace el Ajax, construyendo ese tipo de entornos, nosotros lo podemos hacer en el día a día, variando mucho espacio, variando materiales a manipular, variando situaciones donde hay oclusión visual, donde no la hay, con parches de monoclusión, con las típicas Google Glasses. Al final son formas de crear variabilidad, ¿no? Tipos de meta, forma de puntuar las metas. Esos mismos principios, esa misma esencia que la hayas utilizado creando espacios, pues tú lo puedes hacer si no tienes esos recursos sobre el campo. Me gustaría antes de eso explicar una cosa, porque evidentemente eso me parece fundamental, ¿no? Para incrementar el potencial aprendizaje que el jugador recibe en este caso, que el jugador experimenta. Pero, como antes he mencionado, así un poco de soslayo, creo que no siempre es lo más idóneo, o sea, es idóneo evidentemente con ese objetivo, pero ¿es siempre ese tu objetivo? Siempre tu objetivo en todas las tareas de la sesión y en todas las sesiones del microciclo es optimizar el aprendizaje en la máxima medida. A lo mejor hay veces en la que te interesa que el grado de reto no sea el óptimo para el aprendizaje, sino que sea subóptimo. ¿Por qué? Porque evidentemente ese grado de reto que tú quieres provocar la tarea para promover el aprendizaje lleva intrínseco que haya un número de errores, ¿no? Es lo que tú quieres promover con ese grado de reto y a partir del error es como se aprende, ¿no? La idea, realmente es la idea fundamental de casi todas las teorías de aprendizaje motor, aunque algunas la llamarán de una manera, otros de otra, pero es provocar retos y a partir de provocar retos con los que se erra y a partir de ese error se genera un aprendizaje. Pero claro, también son situaciones que normalmente son muy representativas y son cognitivamente muy demandantes, pueden generar un grado de estrés cognitivo alto. Entonces, ¿te interesa, por ejemplo, en días previos a la competición, donde ese grado de reto óptimo puede disminuir la percepción de autocompetencia y en ese caso frenar un poco el rendimiento inmediato? A lo mejor no. A lo mejor en el día previo de competición tienes que bajar un poco el nivel de variabilidad, bajar un poco el nivel de reto y a lo mejor que sean sesiones más orientadas a explotar o reproducir pues ciertos patrones, pero intentando bajar una marcha en el nivel de variabilidad. ¿Para qué? Para que el jugador aumente precisamente lo que decimos, ese nivel de percepción de autocompetencia propia que le va a hacer, como se sabe, ¿no? A partir de las teorías de los principios de aprendizaje social de Bandura, por ejemplo, expresar un rendimiento inmediato posteriormente más alto. Y eso mismo creo que aplica a la sesión. Igual la primera tarea de la sesión no te interesa que tenga un grado de reto muy alto, porque por esta misma teoría y estos mismos principios del aprendizaje social, cuando tú tienes una parte principal y tú la primera tarea la haces, un grupo la hace muy difícil y otro la hace muy fácil, o un grupo la hace más difícil y otro grupo más fácil, el grupo que aprende de forma más implícita durante la parte principal, que genera una mayor retención y una mayor transferencia, es el grupo que empieza fácil y ya genera un nivel de autoconfianza que puede ser un constraint personal que después te va a invitar o te va a hacer explorar más otras soluciones, porque quizás tengas menos miedo al error, por ejemplo, pero puede ser un constraint personal y que haga que puedas sacar más efectividad, ¿no? O un aprendizaje mayor de esa parte central de las sesiones. Entonces, para mí, ni justo después, ni justo antes de competir, debemos intentar crear ese tipo de entornos tan exigentes a nivel mental y a nivel emocional, realmente también los jugadores, porque cuando lo ves en el día a día, son tareas muy exigentes para el jugador. La tarea donde de 10 aciertas 6 y fallas 4 o aciertas 7 y fallas 3 es muy exigente para el jugador en todas las dimensiones. Y ya te digo, creo que eso debería ir a las sesiones centrales y intentando introducir las sesiones pues de una forma un poco más fácil para después aprovechar eso más. Y después, ¿cómo promuevo ese reto? Vale, yo creo que
hay dos formas principales. Vamos, las más evidentes para mí son o una, modificando el espacio de interacción personal, eh, aunque trabajes dentro de un rango, ¿no? Porque a nivel condicional te interesa obtener un tipo de métricas u otra. Imagínate, quieres trabajar entre 100 y 150 metros cuadrados por jugador porque te interese X objetivo condicional. Vale. Si te vas a un rango un poco más bajo dentro de ese espacio de interacción individual, pues el número de errores va a aumentar y la dificultad de la tarea va a ser mayor. Van a tener menos espacio y menos tiempo, más presión espacio-temporal y más demandas en ese caso a nivel técnico-táctico. Y después, otra que también es bastante evidente, las igualdades y las desigualdades numéricas. Cuanto más compañeros tengo en relación a oponentes, más fácil es la tarea. Cuanto más oponentes tengo en relación a compañeros o incluso en igualdades, más difícil es la tarea. Entonces yo creo que son los dos moduladores principales para modificar ese grado de reto óptimo. Y después en base a contenidos también. ¿Es un contenido donde soy competente o donde no soy competente? Si soy un equipo que soy muy directo y por lo que sea voy a introducir a la sesión un contenido combinativo, ya inherentemente a la introducción del contenido va a haber un grado de reto. Y ya puedo modular yo la tarea de una manera o de otra, sus espacios, su número de jugadores, pero el propio hecho de que sea un contenido o vamos a hablar en lenguaje de sistemas, ¿no? Una familia de atractores que está alejada de mi dinámica intrínseca, una dinámica extrínseca alejada de la intrínseca, va a promover ya un reto de por sí, ¿no? Entonces, contenidos, espacios y desigualdades numéricas creo que son los tres principales. Hablando ahora sobre el uso de reglas de provocación, constreñimientos en tareas, muchas veces llegamos a abusar de ellas o confundirlas. Como te he comentado antes, teníamos con el Valencia un convenio en el que solemos tratar temas de metodología también. Ellos nos dicen que ni obligan ni prohíben, que ellos condicionan. ¿Qué opinas sobre estas reglas de provocación? Igual, ¿qué tips nos darías para introducir y llegar al objetivo que perseguimos en la tarea? Yo creo que precisamente el punto que has comentado tú es clave, Xavi. Eh, Después de que se ponga de moda el CLA, ¿no? El Concept Approach, pues hay gente que lo ha aplicado de una manera o de otra. Desde mi perspectiva, pues hay maneras mejores y maneras peores, ¿no? Pero tampoco quiero parecer que tengo la verdad absoluta porque ni mucho menos ni es así. Pero una cosa de la que se ha hablado después de que se empieza a aplicar durante años el Constraint Approach es del overconstraining, ¿no? Al final, el entrenador antes pues utilizaba pues ese tipo de sesiones más orientadas a reproducir modelos ideales y yo directamente te instruyo para que tú hagas lo que yo pienso que es ideal. Vale, pero ahora no. Ahora soy un entrenador moderno y ahora te constriño tanto que no te queda otra que hacer lo que yo creo que es ideal. Entonces es lo mismo, realmente. O sea, de una manera o de otra, el punto final es el mismo. Ese sobreconstreñir, ese overconstraining que van a promover al final, pues una mayor rigidez y una menor diversidad en el abanico de comportamientos del equipo. Además, creo que en todas las tareas, para que se dé un aprendizaje perceptivo, hay, por ejemplo, estudios en voleibol muy chulos de eso. Si no me equivoco, uno de los autores de un estudio de Mercado Palomino, por si alguien quiere consultar bibliografía acerca de él, cuando para que se produzca un aprendizaje perceptivo, ¿no? Para que yo sea más sensible a la hora de detectar cuándo puedo hacer algo, cuándo no puedo hacer algo, cuándo puedo coordinarme con un compañero de una manera, cuándo puedo hacerlo de otra. Siempre tiene que haber opciones, porque si las respuestas son que ni siquiera son binarias y sabes que siempre vas a tener que hacer la A, el hecho de que no haya A y B, por lo menos te va a hacer no desarrollar esa sensibilidad perceptiva a la hora de discriminar cuando percibo algo como posibilidad de acción o cuando percibo lo contrario, ¿no? Entonces, para que se dé ese aprendizaje perceptivo realmente y el jugador sea capaz de coordinarse mejor a nivel interpersonal e interaccionar mejor con sus compañeros y oponentes, siempre tenemos que dar opciones en ese sentido. O sea, cuando un jugador tiene la posesión del balón, si la tarea le constriñe tanto que sí o sí tiene que pasar a un compañero a una zona o hacer la A solo, eso le va a ser mucho menos efectivo o nada efectivo para desarrollar su sensibilidad perceptiva que en el caso de que le constriñes o le condicionas a ciertas cosas, pero siempre va a tener opciones
de elegir y de seleccionar entre diferentes posibilidades. Y ahí es cuando se va a desarrollar realmente esos ciclos de percepción de acción de los que hablamos, ¿no? Que haya compañeros y que haya oponentes en las tareas. Aunque, bueno, si nos ponemos exquisitos, habrá casos en los que pueda haber excepciones. Vale, no digo que no. Pero que la mayor parte de las tareas es que es muy fácil, pero eso es la regla de Pareto. Que haya compañeros y que haya oponentes. Fíjate que es una pamplina, pero creo que es necesario decirlo, realmente. Porque, claro, cuando no hay compañeros ni hay oponentes, los entornos que son, pues nada representativos. Si no son nada representativos, pues tiene la misma transferencia a ciertas cosas, a ciertas tareas de entrenamiento, que aprender a hacer un cubo de Rubik. O sea, a la competición me refiero, ¿no? Esto es una postura muy extrema, ¿no? Tú me entiendes, es un ejemplo, es una exageración. Pero creo que sea lo principal. Que haya compañeros y que haya oponentes. Y ya después ya tú modularás un poco los espacios de la tarea, las disimetrías numéricas, todos los constraints que puedas manipular para que el grado de reto no se te vaya de las manos, esté en el punto que te interese. Pero que haya compañeros y haya oponentes, si puede ser, la gran mayoría de las tareas, la gran mayoría de las sesiones. Creo, para mí es fundamental. Te voy a contar. Yo creo que a mí un poco la experiencia en el club, yo en la mayoría de clubes realmente y la mayoría de entrenadores, pues al final tienen una perspectiva un poco más mecanicista, ¿no? Más reduccionista, pero es natural realmente porque es lo que ellos han vivenciado desde que son jóvenes, como ellos han jugado, como han sido entrenados y como en sus inicios han sido entrenadores. Entonces creo que es algo totalmente natural y que es así, ni mejor ni peor en muchos casos. Y realmente, aunque yo llegué con unas posturas más radicales en base a eso, creo que en ocasiones tiene cabida. Por eso antes no he querido ser muy purista con mi respuesta, ¿no? Aunque sí me he puesto un poco radical, pero bueno. Entonces creo que en ocasiones sí tiene cabida. Por ejemplo, este tipo de sesiones donde nuestro foco no está tanto en desarrollar la magnitud de aprendizaje, explotarla a tope y desarrollar un poco más la percepción de autocompetencia propia, la sensación de que tengo las cosas controladas y que me pueden acercar a un poco más a un rendimiento inmediato, pues son tareas en las que me puede caber, ¿no? Un poco. O por ejemplo, si mi intención es, como se diría en estas teorías de aprendizaje directo de Michaels, de Jacobs, de que dividen un poco entre educación de la intención, ¿no? Enseñar al jugador a dirigir la intención y dónde tiene que poner la atención posteriormente y a después hacer un poco más flexible la atención, pues creo que puede tener cabida, ¿no? A la hora de educar intenciones y de que el jugador empiece a ver cosas que si lo metes en una situación jugada, pues a lo mejor se puede abrumar a la hora de intentar detectarlas. Bueno, pues puede tener cabida. O sea, quizás yo nunca lo haría como entrenador, pero no rechazo que otro lo hiciese en ciertos momentos y con ciertas justificaciones, realmente. Al final podemos diferenciar entre jugadores prepuberales, ¿no? Que no han pasado el periodo puberal, que tienen otra naturaleza, otras características a nivel fisiológico que le van a hacer que unos contenidos sean más entrenables o se les pueda exprimir más que otros, comparándolo en este caso con los postpuberales donde ocurre pues algo parecido, ¿no? Tienen otra dinámica a nivel fisiológico, hay ciertas enzimas que aparecen, por ejemplo, en el metabolismo anaeróbico hay una enzima que es la fosfofructoquinasa 1, que es clave para la regulación y el desarrollo del metabolismo anaeróbico, que hasta el proceso de pubertad no aparece, ¿no? Entonces, pues a lo mejor dentro de la perspectiva condicional, en el prepuber, el metabolismo anaeróbico, esas adaptaciones más asociadas con esos metabolismos que hablamos, pues no son tan entrenables o no les vemos tanto sentido, ¿no? Ya por ellas. Sobre todo en el prepuber, por ejemplo, esa etapa es muy neuroplástica. El jugador aprende muy rápido, las adaptaciones neurales sí que las consigue con bastante eficiencia. Y de hecho, es necesario que las consiga. ¿Por qué? Porque hay dos umbrales en este caso que se conocen como skill threshold y strength threshold, ¿no? El umbral de habilidad y el umbral de fuerza. El jugador que llega a esa etapa ya de circa PHV que se llama, que es cuando empieza ese proceso de pubertad y ese pico de velocidad de crecimiento. Bueno, el proceso de pubertad ya empieza antes, pero cuando es el pico, ¿no? La expresión máxima del proceso de pubertad.
Pues hasta esa etapa hay una gran neuroplasticidad. El que llega con las habilidades muy desarrolladas a ese punto, después de mayor, suele ser normalmente el que tiene más habilidades comparadas con el que ha llegado a ese punto con un menor nivel de habilidad. Lo mismo pasa con la fuerza. También, curiosamente, a nivel social, se relaciona con que el que llega con mayor habilidades y con mayor nivel de fuerza a la etapa puberal, a ese threshold que le decimos, a ese umbral, tiene menos abandono deportivo, tiene generalmente más gusto por el deporte, ¿no? Incluso se tiene la idea de que causan menos gasto en la sanidad pública, porque al final se ven envueltos en mucha más actividad física que los que han llegado a ese umbral con menos fuerza y menos habilidad, que por verse poco competente, pues se ven envueltos en menos actividad física, porque al final a ti te gusta verte desenvuelto pues en situaciones donde tienes éxito a veces, aunque sea. Y bueno, entonces, en esas etapas prepuberales, yo creo que prima mucho todo lo que es enseñar patrones, ¿no? Porque ya te digo, pues por eso, por esa etapa más sensible y con un nivel de neuroplasticidad mayor, pues quizás sea más importante centrarse en las habilidades del movimiento, tanto más generales como competencias motrices relacionadas con los movimientos de sala, de sentadillas, de bisagras de cadera, de empujes, de tracciones, mecánicas escapulares, de, bueno, en fin, todo tipo de movimientos de sala para que después, cuando el jugador sea postpuberal, esté motrizmente preparado para soportar muchas más demandas, en este caso en el gimnasio, ¿no? En la sala, y que ya después eso, pues sí que tenga una transferencia más significativa en cuanto a sus adaptaciones estructurales y funcionales al campo, ¿vale? Tanto ese tipo de contenidos como contenidos más relacionados pues, con habilidades del movimiento más específicas del propio deporte en este caso, pues como pueden ser en fútbol las aceleraciones, las desaceleraciones, los cambios de dirección, las dinámicas de velocidad lanzada. Y ya después, yo no lo haría en la etapa prepuberal, pero bueno, las habilidades motoras especializadas ya son las específicas de cada posición. Que, por ejemplo, hay muchos artículos, ¿no? Donde se recoge las diferencias en las acciones de alta intensidad según la posición en fútbol, ¿no? Artículos de Blomfield, Alberto Filter tiene uno buenísimo de hace un par de añitos de High Intensity Action in Elite Soccer. Y por ejemplo, no sé, los jugadores que juegan en carriles exteriores, ¿no? Pues suelen hacer cambios de dirección que son más abiertos. Los centrales delanteros, pues los cambios de dirección, la naturaleza de sus cambios suelen ser más cerrados. Después, a lo mejor, el mediocentro, que está en una dinámica de juego mucho más continua, pues acelera de una forma diferente al punta o al central, ¿no? A lo mejor el punta y el central aceleran más desde parado, desde velocidades iniciales bajas, y el mediocentro pues puede acelerar más desde lanzado, desde el movimiento. Esto al final a nivel tanto coordinativo, cinemático como cinético, tiene naturalezas diferentes, ¿no? Entonces, pues sí que en etapas postpuberales, cuando tú ya te centras en generar una sobrecarga donde se produzca una adaptación tanto a nivel estructural como coordinativo, pues ya que sí que puedes seleccionar dentro de este currículum de movimiento los que más se asocian a la posición específica y a partir de ahí pues empezar a entrenar con los medios que consideres necesarios para trabajar ese movimiento concreto, ¿no? Eso ya es mucho más profundo. José, que es el autor, como he dicho, de priorización integral, el modelo de priorización integral pues se basa un poco en eso, ¿no? En cómo concatenar los movimientos que se entrenan en la sala con los movimientos que se entrenan en el campo. Es un modelo muy pionero porque al final es el primero que lo hace realmente, al menos el primero que lo hace que esté escrito y publicado. Antes pues se entrenaba en sala contenido de forma indiscriminada a lo que se entrenaba en campo. Y José pues tuvo esa idea muy brillante y lo plasma en un libro que es magnífico. Bueno, yo lo recomiendo muchísimo y ahí se ve un poco pues cómo intentar compaginar las dinámicas de campo y las de sala, intentando evitar que las estructuras que se toquen en campo, los movimientos que se toquen más en campo, no sean también sobrecargados en sala para no producir una sobreestimulación que llegue el punto que sea iatrogénica, ¿no? Que tenga un estímulo más negativo de lo que hubiera sido no hacer nada, en este caso. Y bueno, eso es a nivel general. Después podemos profundizar más en alguna cosa concreta, pero creo que a nivel general la diferencia entre etapas es esa, básicamente. También que la etapa postpuberal, o sea, que hayamos dicho que la etapa prepuberal nos centremos más en las habilidades del movimiento, no significa que en la postpuberal no lo hagamos. Al final, la dimensión coordinativa
es clave. O sea, realmente es el moverte, el movimiento lo es todo. Ya las fuerzas nacerán a partir del movimiento en este caso, ¿no? Por ejemplo, hay una escuela, se llama Altis, tiene un curso que yo hice también durante la carrera, Altis Need for Speed, donde participa un investigador que se llama Clark, ¿vale? Y habla mucho de esto, ¿no? En el sprint va a diferenciar en mucha parte al más rápido del menos rápido, no el nivel de fuerza bruta que tenga, por así decirlo, fuerza máxima, fuerza, diferentes velocidades, bueno, como según la manifestación de la fuerza o la forma de medir la fuerza, que en este caso se mida, que son infinitas, porque hay infinitas velocidades para levantar, movilizar un peso. Y sino que va a ser más rápido el que tenga unas dinámicas coordinativas más óptimas. Y en este caso, pues se relacionan con una mecánica de frontside que se llama, que el movimiento es por delante del cuerpo, el movimiento de las piernas por delante del cuerpo, no por detrás, que es una mecánica típica precisamente en los futbolistas. ¿Qué te va a hacer que el movimiento sea por delante del cuerpo? Que el fémur quede más alto, la cadera quede en una mayor flexión y puedas impactar contra el suelo con mayor fuerza. Y eso se desarrolla desde la mecánica, desde la dinámica coordinativa. Al final, también es importante, evidentemente, esos ejercicios básicos, ¿no? Quizás pues, depende del vector que te interese, pero esos ejercicios de estilo sentadilla, esos ejercicios que no son específicos, pero que sí son útiles para mejorar la capacidad de producir RFD, ¿no? Que es el ratio, el Rate of Force Development, que es la variable más crítica a nivel cinético para obtener un rendimiento mayor en los desplazamientos a la locomoción en general, pero mucho más peso le damos a esa dimensión coordinativa donde, aparte de tratar de sobrecargar los movimientos, utilizamos movimientos específicos porque por respetar los mismos planos, los mismos vectores que ese movimiento tendrá en el campo, pues generará un aprendizaje motor más eficiente para que el jugador se mueva mejor en el campo, no que esté jartado sentadilla ahí en sala, que salga al campo y haga otra cosa totalmente diferente. Es útil y lo hacemos, evidentemente, y lo programamos, le damos su importancia, pero también le damos mucho peso a entrenar desde vectores y planos específicos, utilizando aproximaciones pues, como el aprendizaje diferencial, precisamente también en sala, para optimizar al máximo esas adaptaciones coordinativas. Son etapas donde la carga crónica que trae el jugador, la carga que ha experimentado previamente a lo que está adaptado, es diferente, ¿no? Que sea diferente le hace que tenga menos capacidad para tolerar estrés, en este caso. Entonces, la pretemporada, pues la perspectiva tradicional ha sido un poco llenar el tanque y reventarlos a dobles sesiones, triples, 10 sesiones a la semana, cuando realmente también se ha visto en la literatura que un volumen tan alto de sesiones o de entrenamiento en pretemporada realmente genera un número de lesiones mucho más alto durante la temporada en sí, ¿no? Durante el periodo competitivo. ¿Por qué? Porque al final la pretemporada no deja de ser otra cosa que un periodo de readaptación al juego. La dinámica no es tan distinta de la temporada realmente en cuanto a contenido. Simplemente tú introduces los contenidos en cuanto a volúmenes e intensidades de forma un poco más progresiva y quizá haya contenidos, a lo mejor en sala, que son más agresivos, que sí que los introduces más tarde dentro de los ciclos de pretemporada, los primeros ciclos del periodo competitivo. Pero al final yo creo que la diferencia está en la capacidad de tolerar estrés, ¿no? O ya llega un punto a lo mejor al final de temporada que traes una fatiga crónica acumulada y ya tú te planteas la pregunta, ¿qué me va a dar más? El seguir aumentando la carga crónica estas últimas semanas a través de, evidentemente, incrementos en la carga aguda y que pueda mejorar ahí un poquito el fitness, digamos, o mantener esa carga crónica alta, que es clave, porque la clave para un equipo sano es, primero, que la carga crónica sea alta, porque el jugador va a tener capacidad de resistir esfuerzos y tolerar diferentes tipos de estrés, y que el porcentaje de cambio entre las dinámicas de carga no sea muy abrupto, precisamente por eso, ¿no? Porque el estímulo novedoso, o en este caso el que no está adaptado, es el que te produce ese daño. Y pues igual te interesa estabilizar un poco más la carga, ya incluso las últimas semanas, disminuir ciertos tipos de volúmenes de entrenamiento de forma poco abrupta, pues para llegar al final de temporada con un nivel de fatiga un poco menor, pero manteniendo el efecto profiláctico que puede tener esa dinámica de la carga durante todo el periodo competitivo. Bueno, pues entiendo que es un proceso muy específico a la lesión, evidentemente. Eh, Normalmente cuando se produce un evento lesivo, el jugador se separa del grupo, por así decirlo, se separa de la dinámica de entrenamiento normal del grupo y empieza pues su proceso de readaptación al juego de nuevo,
normalmente con el redactador, con el área de redactación, evidentemente siempre en conjunto con el área de fisioterapia, y después la integración con el equipo y con esa dinámica normal de entrenamiento no es abrupta, suele ser muy progresiva, ¿no? Incluso después de volver a competir, depende del tipo de lesión, sigues teniendo sesiones con el redactador donde vas metiendo pildoritas específicas para tratar de disminuir al máximo ese riesgo de recidiva o recaída. Pero ¿qué aproximación específica tiene la preparación condicional en una lesión? Depende mucho del tipo de lesión. Y si es musculotendinosa, de qué zona, de qué grado, si es ligamentosa, de qué tipo. Entonces, en ese sentido, pues depende, evidentemente, el abordaje de la redactación. No hay un abordaje de la redactación único que valga de forma transversal para todas las lesiones. Cada lesión, pues, va a tener sus matices, más que matices, pues más específicos. Es importante porque no creo en ningún momento que sea una capacidad determinante para el rendimiento. Es decir, me explico. Por tener más capacidad de resistencia no vas a rendir más, pero si es una capacidad limitadora. Es decir, el hecho de no tener un grado de resistencia lo suficientemente poderoso como para aguantar las demandas del juego y ser capaz de repetir esfuerzo de alta intensidad durante todo el partido, evidentemente sí te va a limitar tu rendimiento. O sea, si no, cualquier veterano con calidad pues podría volverse a poner a jugar de nuevo. Pero evidentemente ya están debajo de un umbral que les hacen que su resistencia sea una capacidad limitadora para el rendimiento en este caso. Pero ya llegado a cierto punto donde esa capacidad de resistencia no te limita a la hora de rendir, creo que no es una capacidad determinante para el rendimiento. El que tenga por ejemplo, una velocidad de intermittent fitness test, es una de las pruebas más utilizadas, siendo la más utilizada en fútbol, para medir un poco esa capacidad cardiorrespiratoria. Ya el que tenga un valor de 20, el que tenga un valor de 22, uno no va a rendir más que otro. Si tienes un valor de 16, pues evidentemente sí te va a limitar mucho tu capacidad de expresar tu rendimiento óptimo, pero ya a partir de ciertos valores no es algo que vaya a diferenciar el rendimiento de un jugador y del de otro. Pero evidentemente es fundamental también porque, bueno, por muchas cosas, ¿no? Te permite, evidentemente, como hemos dicho, pues aumentar esa capacidad de repetir esfuerzos, recuperarte más rápido, por ejemplo, ¿no? Esos jugadores que tienen un consumo de oxígeno mayor, un mayor fitness cardiorrespiratorio, además de tener mayores niveles de fuerza, se recuperan más rápido de los diferentes esfuerzos, en todos los tipos de metabolismo, hablando de ese consumo máximo de oxígeno, es importante para el metabolismo aeróbico, pero también incluso para lo que es la propia RSA, la capacidad de repetir sprints, porque la recuperación de la ATP entre sprint y sprint, o entre fuerza alta intensidad, va a venir muy mediada por vías aeróbicas y apoyada por el nivel de consumo máximo de oxígeno que tenga el jugador. Entonces sí, es muy importante, pero creo que no es algo determinante en el rendimiento, sino que es limitante. A pesar de eso, creo que hay momentos en los que, o con perfiles concretos, o en ciertos momentos sí, en los que lo entrenaría de forma analítica. ¿Por qué? Bueno, pues porque los small sided games muchas veces, sobre todo en jugadores muy habilidosos, no produce las demandas cardiovasculares suficientes como para generar el nivel de adaptaciones que te gustaría generar, ¿no? Entonces, bueno, le podría meter un pico analítico siempre modificando el modo de locomoción, es decir, imagínate, tiene los datos de GPS, ¿no? Y también la adaptación que quieras producir. Tiene datos de GPS y quieres meter por lo que sea, te cuadra en ese ciclo, en ese entrenamiento, tu tarea o tu contenido más metabólico, pues es un RST, ¿no? Un entrenamiento de repetir sprint. Y tienes un jugador que viene a lo mejor pasadísimo de las métricas de alta velocidad. Ya tú dices, hostia, es que se me va a ir la mano. Pues a lo mejor la adaptas haciendo shuttles, idas y vueltas de 10 metros o modificando el contenido de forma de que a nivel mecánico no produzca una interferencia, ¿sabes? Entonces siempre es importante tratar de hilar esa parte más de sistemas energéticos en ese caso con la dimensión más relacionada con lo mecánico. Y bueno, pues creo que ahí está un poco el kit de la cuestión. A ver, la fuerza es importante en la vida en general. O sea, precisamente es uno de los mayores indicadores, la falta de fuerza es uno de los mayores indicadores de morbilidad y mortalidad junto con el consumo máximo de oxígeno, como hemos hablado previamente. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque evidentemente a nivel estructural vas a tener mucha más capacidad de tolerar impactos
y también por el tema que hemos hablado antes, ¿no? Ese umbral de fuerza, donde el que llega con más fuerza a ese momento de circa PHV, de pubertad, después va a ser el que tenga más niveles de fuerza probablemente, o esa parece que es un poco la cinética de esos procesos, durante la etapa adulta. Estrategia de intervención, pues si, imagínate, utilizando ejercicios no específicos, como llaman un poco, ¿no? En todo el grupo de investigación de Fernando Pareja o el grupo de González Vadillo, vamos a llamar, utilizando ejercicios no específicos pero útiles. Llámalos sentadillas para un vector horizontal, hip thrust para o sea, sentadillas para un vector vertical, perdón, hip thrust para un vector horizontal, llámalos como quieras. Pero en general, nos tendríamos que alejar en mi opinión, y de hecho en España creo que hay grupos de investigación como estos dos muy buenos en eso y que han hecho ciencia muy buena. Nos tendríamos que alejar un poco más de esas perspectivas americanas donde en ese tipo de etapas o en deportes que donde las necesidades de fuerza son altas, utilizan para desarrollar las manifestaciones de la fuerza cargas muy altas, como el 80% de la RM, por ejemplo, que se suele recomendar, el 85, el 90, por varias cosas, ¿no? Primero, porque utilizando, al final, ¿qué es mejorar la fuerza? Mejorar la fuerza es mejorar la capacidad que tienes para mover una carga, la misma carga, más rápido. O mover más carga a la misma velocidad que movías antes, menos carga, simplemente. Vale, pues utilizando cargas desde el 30% de la RM, que ya se expresa una RF de máxima, 30-40% de la RM, que son cargas ligeras, ya es un estímulo suficiente en cuanto a intensidad para esos prepuberales desarrollar al máximo su RFD. Eso es lo primero. Entonces, ¿para qué le vamos a meter unos kilos en la espalda o en los antebrazos, donde se los quieran meter, que realmente te van a producir el mismo efecto que meterle pues menos kilos? Vale, pero es que lo segundo es que cuando tú empiezas a entrenar con cargas tan altas, cada carga tiene como una vida útil, digamos, ¿no? Tu 30-40% no te va a estar mejorando toda la vida, sino te sería un chollo, vamos. O sea, entrenaría yo con 20 kilos en el gimnasio muy tranquilo. Pero evidentemente no te va a estar mejorando toda la vida. Esa vida útil de la carga, que te va dando capacidad adaptativa, se gasta, ¿no? Y ya pues, va a tener que subir un poco la intensidad, o sea, un 50% la RM, un 60%. En fútbol no suele ser normal en muchos módulos de programación usar un 70%, porque es un deporte con necesidades de fuerza medio bajas, en cuanto a tiempos de aplicación me refiero, y en los modelos de programación es difícil gastar la vida útil de un 70% de la RM en un jugador de fútbol durante su carrera. Pero bueno, ¿qué pasa? Que tú puedes llegar al 70% de la RM gastando la vida útil del 30, del 40, del 50, del 60, del 70, o puedes empezar a entrenar con 9 años al 80% de la RM y ya haber gastado todo lo anterior sin haberlo usado. Entonces, desde esa perspectiva, a largo plazo, como suele pasar también en todo y suele pasar en el aprendizaje, lo que al principio funciona un poco más lento, después lo que mejores cotas y mejores resultados da a largo plazo, pues con la fuerza y con la programación pasa lo mismo. Entrenar 30-40% de la RM a nivel casi agudo, ¿no? O en los primeros instantes en los que se mide, va a generar una adaptación de fuerza menores, pero a largo plazo va a generar una adaptación de fuerza mucho más alta y va a hacer que ese jugador en concreto, ese deportista, mueva esa carga más rápido, pero no solo esa, todas las cargas que él puede mover las va a mover más rápido. Entonces, él va a aumentar su fuerza en general, o sea, va a aumentar su fuerza máxima, que son fuerzas máximas infinitas, porque mmm, o sea, si yo quiero aplicar fuerza contra esta botella, pues tengo unas condiciones menos favorables que si quiero contra una botella de 3 litros más, ¿no? Entonces, contra esta botella tengo una capacidad máxima de aplicar fuerza. Si pesase un gramo más, tendría otra capacidad. Entonces, ahí podemos decir que las fuerzas máximas son infinitas. Bueno, pues entrenando ese 30-40% de la RM, y no me iría en este caso, por dar una receta, no me iría nunca más de 8 repeticiones, porque al final ya va a generar un índice de esfuerzo y una pérdida de velocidad que va a ser contraproducente. Bueno, pues podemos hacer eso, que el jugador pues mejore su fuerza en todo el espectro de carga, en todo el perfil fuerza-velocidad, si combina diferentes ejercicios que toquen todo el perfil y encima a largo plazo pues creo que es bastante más eficiente. Así que por ahí va un poco la cosa. Depende para qué, depende para qué. Es lo más óptimo en un movimiento propulsivo. La goma cuando te da más resistencia, cuando está más estirada, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo un movimiento propulsivo, imagínate una aceleración, un primer paso, ¿no? En la sala, un ejercicio que sea un ataque al cajón, un primer paso. ¿Cuándo te da resistencia a la goma? Al final del movimiento, en ese caso. Entonces, si la fuerza la estoy aplicando al principio del movimiento, la resistencia me está dando al final,
pues no parece lo más efectivo. Pero imagínate que es un movimiento desacelerativo y que estás en una etapa prepuberal donde evidentemente todavía no vas a introducir medio inercial o medio de sobrecarga céntrica, evidentemente. Pues el hecho de que te dé la resistencia, tú te vayas estirando hacia detrás y te dé la resistencia al final, te puede generar más, que tengas que frenar más impulso durante esos pasos, ¿no? De desaceleración. Vale, perfecto. Imagínate que lo quieres introducir, no sé, en alguna dinámica de core y lo colocas de forma específica para que en un movimiento concreto, imagínate, otra aceleración, ¿no? Esa goma te genere una demanda a nivel rotacional que tú, a través de tu estabilización de todo tu core, tu caja torácica, de tu suelo pélvico, y la alineación y la coordinación entre ambas, pues tengas que mantener a raya esa perturbación. Bueno, vale, perfecto. Sí, te servirá para muchos contextos, para otros, ¿no? Introduciéndolo en X ejercicio como forma de incrementar la variabilidad en una variante sin comprometer la demanda de fuerza de la tarea y respetando el patrón coordinativo que quieras trabajar en ese caso. Bueno, pues también. Entonces te puede servir o te puede no servir, depende de cómo lo uses. También se usa mucho ahora mismo para lo que se llama el CAT, ¿no? El Compensatory Accelerative Training, donde tú imagínate, tú mueves una sentadilla, ¿no? Las palancas durante una sentadilla no son las mismas durante todo el recorrido. O sea, tú cuando estás ya prácticamente arriba, pues tienes una ventaja mecánica mayor. Vamos a decir que el peso no te supone lo mismo que cuando estás con las caderas a 90 grados, que se llama el punto de estancamiento, el sticking point. Por palancas ahí tienes una desventaja mecánica. Entonces, para igualar las desventajas mecánicas que se dice, ya te digo, esto es muy conceptual, realmente a nivel empírico no hay tanto donde haya consistencia en los resultados que avalen esta práctica. Pero cuando se usan gomas o cadenas, al final hace que cuanto más subas en esa fase de ya ventaja mecánica, te introduzca en una desventaja mecánica, igualando lo que te supone el peso a lo largo de todo el rango de movimiento. Bueno, eso ya es un poco dentro de la regla de Pareto no irían el 20% de cosas que te dan el 80% de los resultados, al revés. Irían el 80% de cosas que te dan el 20% de los resultados y ni siquiera eso a lo mejor. Pero bueno, en general eso pues depende mucho del caso y la justificación que des y a lo mejor tiene más sentido, tiene menos.